Hola, buenas tardes. Eh, Comenzamos hoy un tema nuevo en las clases de filosofía de la ciencia, el tema de los nuevos modelos racionalistas de cambio científico, eh, en el que vamos a exponer la réplica de Imre Lakatos y de Larry Laudan a las críticas que Kuhn y Feyerabend hicieron de los modelos racionalistas de cambio científico previos, es decir, el modelo del neopositivismo y el modelo de Popper. Comenzaremos en esta clase con Lakatos y después pasaremos a Laudan. La propuesta de Lakatos, él mismo la bautizó como la metodología de los programas de investigación científica, de los PIC, abreviadamente, y vamos a ver en esencia en qué consiste esa metodología de los programas de investigación científica. Bueno, lo que hace Lakatos fundamentalmente es responder al desafío de Kuhn y Feyerabend a la visión racionalista previa de la ciencia, recogiendo lo que él considera que son las aportaciones fundamentales que realizan estos dos autores a la filosofía de la ciencia y particularmente a una filosofía de la ciencia basada en la historia de la ciencia. Es decir, Lakatos asume, al igual que Kuhn y que Feyerabend, que efectivamente la filosofía de la ciencia, cualquier modelo de cambio científico en particular, debe estar muy cerca, muy ligado a una descripción de lo que la ciencia ha sido en su historia real. Hasta tal punto que, como veremos, Lakatos considera que los modelos de cambio científico deben testarse acudiendo a la propia historia de la ciencia. Es decir, los modelos de cambio científico deben ser propuestas teóricas que, al igual que cualquier otra propuesta en la ciencia, debe ser contrastada empíricamente y en este caso la contrastación ha de hacerse por medio de los datos de la historia de la ciencia. Y en esto Laudan mantiene una posición muy similar a la de Lakatos. También para Laudan, la historia de la ciencia, como veremos, es una pieza de toque fundamental para sostener o no la plausibilidad de las propuestas que se puedan hacer desde la filosofía de la ciencia, desde la epistemología del cambio científico. Como dice Ian Hacking, Lakatos es un revisor de Popper que mira a Kuhn. La influencia de Popper es enorme. Lakatos es un popperiano, un discípulo de Popper. Popper muchas veces censuró a Lakatos porque las propuestas lakatosianas le parecían a él que en realidad no eran más que propuestas que él ya había hecho, que Popper había hecho. Pero esto es una acusación injusta porque en las propuestas de Lakatos hay planteamientos que no están ni mucho menos recogidos en la filosofía de Popper, al menos explícitamente, y eso se debe a que Lakatos quiere efectivamente incorporar las que considera valiosas de Kuhn, también de Feyerabend, pero sobre todo de Kuhn, en la descripción del cambio científico. ¿En qué tiene razón, según Lakatos, Kuhn frente a la filosofía popperiana? Bueno, pues según Lakatos, Kuhn tiene razón en que el cambio de teorías en la ciencia no se produce porque se dé una confrontación, una lucha entre teoría y experimento. No es una confrontación bilateral. Esto lo comentamos ya en un tema anterior. Para Lakatos no hay cambios sin la emergencia de una teoría rival, de una teoría mejor que pueda sustituir a la teoría que queremos suprimir o eliminar. Por lo tanto, sería como mínimo una confrontación trilateral, no bilateral entre teoría y experimento. Sería una confrontación entre dos teorías rivales y un experimento que permitiera decidir entre ellas. En segundo lugar, para Lakatos, Kuhn tiene razón en que los científicos
no buscan ante todo la refutación de sus propias teorías, sino que durante largos periodos de tiempo, lo que Kuhn llamaba periodos de ciencia normal, buscan la confirmación de esas teorías. Buscan encontrar datos, observaciones, experimentos que apoyen el contenido de lo que la teoría proclama. En tercer lugar, eh, Kuhn tiene razón en que los científicos no se comportan de forma dogmática o irracional cuando tienden a ignorar los contraejemplos, cuando consideran que un determinado experimento no refuta a una teoría solo por el hecho de que no concuerde con la teoría o porque sea contrario a lo que afirma la teoría. No basta un contraejemplo para refutar a una teoría. Y si los científicos miran hacia otro lado o buscan proteger a la teoría con estrategias inmunizadoras, eso no es un comportamiento racional, sino que es lo que cabe esperar, y así ha sido a lo largo de la historia de la ciencia. Y en cuarto lugar, según Lakatos, Kuhn tiene razón en que la unidad de evaluación del progreso en la ciencia no debe ser una teoría aislada, mucho menos un enunciado particular, sino que tiene que ser una secuencia histórica de teorías interrelacionadas, un conjunto de teorías que están histórica y lógicamente interrelacionadas. Y eso es lo que él llama programa de investigación científica. Por lo tanto, la unidad de evaluación del cambio científico sería un programa de investigación científica. Pero, como hemos dicho, Lakatos es un popperiano y quiere ofrecer una imagen racionalista del cambio científico que salve lo mejor que hay en la filosofía de Popper. Por lo tanto, considera que Kuhn comete errores frente al planteamiento popperiano. ¿En qué tiene razón Popper y en qué se equivoca Kuhn? Pues en primer lugar, en que el cambio científico no obedece a criterios de evaluación racionales, o al menos estrictamente racionales, que sería la interpretación que ya vimos los críticos hacen de Kuhn, aunque no es la que el propio Kuhn asumiría. En segundo lugar, Kuhn habría equivocado en creer que no existe una demarcación precisa entre ciencia y pseudociencia. Hago un paréntesis. Como ya comenté en una ocasión anterior, hay quien quiere ver en la idea de ciencia normal, en el dominio de un único paradigma, un criterio de demarcación de corte kuhniano. Y afirmaría entonces que una ciencia, una disciplina científica, porque posee un paradigma y porque la investigación se hace bajo un paradigma y por lo tanto tiene las características de una ciencia normal. En realidad, Kuhn nunca pretendió que esto fuera un criterio de demarcación ni una forma de definir ciencia frente a la pseudociencia. Podríamos tener pseudociencias en las que solo hubiera un paradigma, y de hecho yo diría que las hay, y eso no convertiría a esa pseudociencia en científica. Kuhn más bien no deja sin proponer la idea, deja sin una propuesta concreta la idea de una demarcación entre ciencia y pseudociencia. En tercer lugar, Kuhn se equivoca al creer que la verdad no es una meta a la que tiendan las teorías en el desarrollo de la ciencia. Ya vimos que la tesis de la inconmensurabilidad impide afirmar algo así. No, la verdad no es una meta de la ciencia según Kuhn. Y como vamos a ver, Lakatos mantiene en este punto una posición muy parecida a la de Popper. Defiende una noción de verosimilitud como meta de la ciencia. Y en cuarto lugar, según Lakatos, Kuhn se equivocaría frente a Popper en creer que hay periodos, largos periodos, en que un solo paradigma consigue el monopolio de la ciencia.
Para Kuhn no existen esos periodos de ciencia normal. En la ciencia siempre hay competición entre teorías rivales y desde luego si existiera alguna vez un periodo así, eso sería una mala señal para la ciencia porque significaría estancamiento y, y falta de discusión crítica. Bueno, entonces Lakatos, como hemos dicho, quiere defender el falsacionismo popperiano, pero no estrictamente en los términos en los que Popper lo formula. Él tiene una propuesta propia que ahora discutiremos, que es el falsacionismo metodológico sofisticado. Pero para caracterizarla, empieza distinguiendo eh, ese falsacionismo que él propone de lo que llama el falsacionismo dogmático. En realidad, él mismo admite que este falsacionismo dogmático nunca fue defendido por Popper, sino que es más bien una recreación de los críticos de Popper, o digamos desde el hombre de paja que los críticos de Popper atribuyen a Popper. Pero claro, en sus escritos, eh, Lakatos se lo atribuye a un Popper sub-cero. Popper sub-cero, que no sería el Popper real, sino el Popper inventado por sus críticos. Esto, pues claro, molestó mucho a Popper, ¿no? Porque si realmente Lakatos aceptaba que Popper nunca había defendido estos planteamientos ingenuos o dogmáticos, pues no le hacía mucha gracia que se lo atribuyera a un tal Popper sub-cero, aunque aclarara que ese Popper era un Popper imaginario. ¿Qué caracteriza a este falsacionismo dogmático? Pues este falsacionismo dogmático partiría de la idea de que la base empírica de la ciencia es infalible. Es decir, que podemos tener un conocimiento cierto de la base empírica, de lo observacional, de, de los enunciados básicos. La ciencia no podría probar concluyentemente una teoría por el problema de la inducción que ya vimos, pero sí podría refutar concluyentemente una teoría, porque cuando la teoría chocara con, con algún elemento de esa base empírica infalible, la teoría quedaría falsada. Este criterio, según Lakatos, este falsacionismo se basaría en dos supuestos falsos y en un criterio de marcación muy estricto, muy restringido. El primer supuesto falso es que existe una frontera natural entre los enunciados teóricos y los observacionales. Es decir, que podemos separar lo que es teórico de lo que es puramente observacional y atribuirle eh, la verdad a los enunciados observacionales. Ya vimos que la tesis de Hanson de la carga teórica de la observación es asumida por prácticamente todos los filósofos de la ciencia posteriores, y entre ellos del propio Lakatos, y por lo tanto Lakatos no acepta que exista esta frontera nítida, natural, entre lo teórico. El segundo supuesto falso sería que la observación puede probar la verdad de los enunciados observacionales, es decir, que podemos tener certeza o seguridad al menos de epistémica sobre la verdad de los enunciados observacionales a partir de la experiencia. Y esto sería una posición que también sería ingenua porque, como el Popper real admitió, la base empírica es también falible, podemos estar equivocados y la observación no demuestra la verdad de los enunciados observacionales. En tercer lugar, habría un criterio de marcación excesivamente restringido porque asumiría que solo son científicas las teorías que pueden ser refutadas concluyentemente por los hechos. Y ya vimos que el propio Popper eh, considera que no cabe una refutación absoluta de las teorías científicas porque podríamos estar equivocados en la atribución de verdad a los enunciados básicos y por lo tanto en la
en, en el abandono de ciertas teorías por el choque con esos enunciados básicos. Bueno, ya esto es lo que acabo de comentar, así que paso a la siguiente. La segunda posición sería el falsacionismo metodológico. Y a su vez, ese accionismo metodológico se dividiría en dos, en un falsacionismo metodológico ingenuo y en un falsacionismo metodológico sofisticado. El falsacionismo metodológico ingenuo sí habría sido defendido por Popper, pero solo entre la década de los años 20 y de los años 50. Y eso es lo que Lakatos llama Popper sub 1. Y el falsacionismo metodológico sofisticado, que es el que el propio Lakatos asume, reconoce que efectivamente Popper lo defendió en algún momento, sobre todo al final, el Popper a partir de los años 50. Y a ese Popper lo llama Popper sub 2. Este falsacionismo metodológico, en su vertiente ingenua, sería un tipo de convencionalismo. Y en eso, pues, se diferenciaría del falsacionismo dogmático, que como hemos visto, no tiene nada de convencionalista, puesto que afirma que la verdad de los enunciados observacionales se puede establecer concluyentemente y con ello la refutación de las teorías. No traza una separación tajante entre enunciados teóricos y observacionales, y en eso mejora al falsacionismo ingenuo. El valor de verdad de los enunciados básicos no se prueba mediante los hechos, mediante la experiencia, y en eso también difiere del falsacionismo ingenuo. La verdad de esos enunciados básicos, al menos en muchos casos, se decide por acuerdo, es decir, los científicos deciden, llegado a un cierto punto, que ya no se va a cuestionar esa verdad. Esto recordaréis que lo comentamos cuando hablamos de Popper y del problema de la base empírica. Y vimos también que efectivamente se podía acusar a Popper de un cierto convencionalismo al asumir esta idea. La teoría, en función de esto que estamos diciendo, no sería una cuestión concluyente, definitiva, no establecería la falsedad concluyente de la teoría, sino que sería revisable, puesto que estaría basada en unos enunciados básicos que se aceptan por convención. Y por lo tanto, el criterio de marcación sería más liberal que el propuesto por el falsacionismo ingenuo. Pero este falsacionismo metodológico, perdón, he dicho ingenuo, quería decir dogmático, dogmático. Este falsacionismo metodológico ingenuo tiene problemas, tiene problemas. Eh, el primer problema, y como ya comentamos cuando vimos a Popper, es que las decisiones, las convenciones, tienen un papel fundamental en él. Y Lakatos es un realista, igual que Popper, y para un realista este papel tan decisivo de las convenciones en la ciencia, pues no es aceptable, no es aceptable. Y en segundo lugar, y quizás esto es lo más importante para Lakatos, este falsacionismo metodológico ingenuo no encaja con lo que sucede realmente en la ciencia, no encaja con lo que nos dice la historia de la ciencia, y particularmente en dos puntos. En dos puntos. En primer lugar, porque sostiene que una contrastación es una confrontación bilateral entre teoría y experimento, y ya hemos dicho que como mínimo sería la contrastación de una teoría, sería una confrontación trilateral, porque se necesita de una teoría rival que pueda ser puesta en el lugar de la teoría que vamos a abandonar. Y en segundo, sostiene el falsacionismo metodológico ingenuo, el del primer Popper, según Lakatos, sostiene que el único resultado interesante de este proceso es la falsación de la teoría.
porque al falsar una teoría, por lo menos ya hemos detectado el error, hemos detectado dónde está el error. Y eso ya no lo volvemos a cometer, superamos esos errores. En cambio, no podemos decir que la teoría que no ha resultado falsada sea verdadera, ni siquiera aproximadamente verdadera. Sencillamente, lo único que podemos decir es que por el momento se mantiene, porque no ha conseguido ser falsada. Sin embargo, para Lakatos, lo que nos muestra la ciencia real es que eh, en muchas ocasiones eh, los resultados interesantes en el progreso científico son resultados positivos, es decir, resultados de experimentos que confirman las teorías vigentes, que apoyan a las teorías vigentes, especialmente si esos resultados son especialmente difíciles o improbables. De manera que no es cierto que los científicos consideren siempre como mucho más importante una falsación de una teoría que la confirmación de la teoría por algún experimento, por alguna observación. La diferencia de este falsacionismo ingenuo con el que Lakatos defiende y con el que considera que Popper también defendió al final, estaría en las reglas de aceptación o en el criterio de marcación y en la regla de aceptación. De ahí lo de falsacionismo sofisticado, que es el nombre que él le da a esta modalidad. El falsacionista ingenuo considera que cualquier teoría falsable es aceptable o científica. Si una teoría es falsable, está entonces caracterizada ya por el rasgo que la hace científica. En cambio, el falsacionista sofisticado, insisto, el falsacionista que defiende la posición que Lakatos considera mejor, considera que una teoría es aceptable o científica si tiene un exceso de contenido empírico en relación a la teoría predecesora y además una parte de ese exceso de contenido resulta verificado o resulta confirmado. Esto lo vimos también en el tema dedicado al criterio de marcación. Es decir, eh, para el falsacionista sofisticado no podemos considerar falsada una teoría en tanto que no tengamos otra teoría que sea mejor que ella. ¿Y mejor en qué sentido? Pues en estos dos sentidos. En que haga algunas predicciones nuevas, por lo tanto tenga un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría que vamos a considerar falsada, y al menos una parte de ese exceso de contenido, una parte de esas predicciones nuevas, se vean confirmadas. Esto es, Lakatos lo llama aceptabilidad sub 1 y aceptabilidad sub 2. Por otro lado, para el falsacionista ingenuo, una teoría queda falsada si se decide aceptar un enunciado básico que entra en conflicto con ella. Es decir, en tanto que aceptamos un enunciado básico que describe una experiencia y consideramos que ese enunciado básico es verdadero, por lo tanto, la teoría que choque con ese enunciado básico queda falsada. En cambio, para el falsacionista sofisticado esto no es así. Los científicos no falsan una teoría solo porque choque con determinados hechos, por mucho que se considere que estos hechos son correctos. Para el falsacionista sofisticado, una teoría científica solo queda falsada si se ha conseguido proponer otra teoría tal que esa teoría nueva, llamémosla T', explica todo el éxito previo de T, de la teoría anterior. Por lo tanto, todos los éxitos que tenía T los recoge T',
no hay ninguna pérdida en éxito explicativo, ¿eh? Pero además T' tiene un exceso de contenido empírico con respecto a T, hace predicciones nuevas que T no hacía, y una parte al menos de ese exceso de contenido se ve confirmado. Bueno, como hemos dicho antes, la unidad básica de análisis para la CATOS, la unidad básica de análisis en el progreso científico, sería un programa de investigación científica. Un programa de investigación científica es algo más amplio que una teoría. Este aspecto se parece a lo que Kuhn llamaba paradigma. También los paradigmas, recordaréis, eran estructuras más amplias que una teoría aislada. Un programa de investigación científica es una serie de teorías en desarrollo, de manera que están relacionadas entre sí histórica y lógicamente, y esto hace que las teorías más recientes dentro de ese programa han surgido mediante esos desarrollos de las teorías precedentes, de las iniciales dentro del programa. El ejemplo más claro sería el programa de investigación científica newtoniano, ¿no? La física newtoniana. La física newtoniana surge con la mecánica de Newton, que incluye las tres leyes del movimiento y la ley de la gravedad, pero luego tiene un desarrollo cada vez más extenso y van surgiendo nuevas teorías, incluyendo, por ejemplo, la... vaya, hombre, se me ha ido el término. El electromagnetismo, el electromagnetismo, pero también, por ejemplo, la termodinámica, una vez que queda reducida a la mecánica estadística en el siglo XIX. Y podríamos señalar algunas otras más. Es decir, en la física se va desarrollando todo un programa de investigación que va surgiendo de ampliaciones, desarrollos y traslaciones a nuevos ámbitos de los principios básicos de la física newtoniana. Y eso sería el programa de investigación científica newtoniano. Eh, ¿Cómo sabemos que un programa de investigación científica ha superado a un programa rival y por lo tanto es el momento de abandonar el programa rival, el programa previo, y aceptar el nuevo programa de investigación científica? ¿Cómo establecer entonces la, uh, los criterios fundamentales del progreso científico? Obviamente esto no lo puede hacer un experimento crucial, un experimento que él solo sirva para refutar una teoría, o en este caso un programa de investigación científica, y para confirmar el otro. Se suele poner como ejemplo de experimento crucial el experimento de Michelson y Morley para detectar la existencia del éter, la existencia de un movimiento de la Tierra en el éter. Como el resultado de ese experimento fue negativo, pues la interpretación sería: este experimento mostró que el éter no existía y por lo tanto no existía el espacio absoluto, y esto significó una refutación de la física de Newton y una confirmación de la física relativista. Como sabemos, esta es una interpretación absolutamente anacrónica y falsa, incluso desde un punto de vista de los detalles históricos, ¿no? Porque de ninguna manera el experimento de Michelson y Morley se interpretó en su momento como una refutación de la física de Newton, y además en ese momento, cuando realizan a finales del 19, no había todavía Einstein elaborado su teoría de la relatividad, así que difícilmente podría considerarse como una confirmación de la teoría de la relatividad.
Y de hecho el propio Einstein no tuvo en cuenta este resultado experimental en el desarrollo de su teoría de la relatividad. Eh, Esto de experimento crucial, según Lakatos, esto es un título honorífico que le damos a ciertos experimentos cuando los miramos retrospectivamente y los interpretamos a la luz del del programa de investigación vigente. A la luz del programa relativista, podríamos decir hoy, ese experimento de Michelson y Morley podría verse como una confirmación de la teoría de la relatividad, puesto que podría interpretarse como habiendo mostrado que el éter y por lo tanto el espacio absoluto no existía. Pero esto es una interpretación anacrónica, como digo. Esa no fue en ningún momento la interpretación que se le dio en su momento. Eh, Esto significa que si no hay experimentos que puedan decidir la victoria de un programa de investigación sobre otro de una forma puntual y nítida, la racionalidad sobre el cambio de programa, la racionalidad sobre el cambio y progreso científico, no puede ser una racionalidad instantánea. Eh, Esto exige una perspectiva histórica. Esto exige dejar pasar tiempo y ver cómo a lo largo de ese tiempo la relación entre esos dos programas de investigación ha ido variando y si uno ha vencido realmente al otro o no. ¿Y cómo hacer eso? Pues como ya comentamos en el tema de la demarcación, la propuesta de Lakatos es que miremos qué programa tiene un carácter progresivo. Si un programa de investigación científica tiene un carácter progresivo, el programa rival tendrá un carácter regresivo, porque será obligado a ir detrás de lo que el programa progresivo prediga acerca de fenómenos nuevos que el programa anterior no puede prever, no fue capaz de prever. Pero esto, como digo, exige cierta perspectiva histórica, no puede haber racionalidad instantánea. Es decir, si un programa explica de forma progresiva más hechos que un programa rival, entonces supera al programa rival. Y en ese sentido, el programa superado se puede considerar falsado, pero falsado en este sentido sofisticado. Como veis, el falsacionismo sofisticado se diferencia del falsacionismo ingenuo y del dogmático en que considera que la falsación solo ocurre cuando ya hay una teoría nueva, un programa nuevo, que claramente es mejor que el anterior. Solo entonces consideramos que el programa previo es falso o ha quedado falsado. Y las revoluciones científicas se producen porque si tenemos dos programas rivales y uno de ellos progresa, el otro está dando porque no consigue alcanzar el progreso del programa. Y entonces los científicos se pasan, prestan su adhesión al programa progresivo. Y eso lo hacen por razones objetivas. No es verdad, según Lakatos, que esto sea un proceso parecido a una conversión religiosa o donde los factores externos y factores sociales tengan un papel fundamental. Aquí estamos hablando únicamente de el carácter progresivo o regresivo de un programa y el carácter progresivo o regresivo de un programa de investigación es algo que se puede establecer con total independencia de esos factores sociales, externos, etc. Se trata de lo que el programa predice, por tanto del contenido del programa y de los experimentos que confirman las predicciones novedosas. Y por lo tanto, si hay un programa que es progresivo por estas razones, porque predice cosas nuevas y se ve confirmado en alguna de esas predicciones,
que los científicos pasen su adhesión a este nuevo programa es algo perfectamente racional y basado en razones objetivas. Pero, insisto, esto es un proceso que, según la Catos, puede tomar mucho tiempo, porque un programa puede pasar por fases regresivas y luego recuperarse. Eh, por eso hay que ser benévolos con los programas en desarrollo, con los programas, especialmente con los programas nuevos, con los programas que han comenzado uh, recientemente, porque pueden no ser lo suficientemente progresivos durante un tiempo. Y de ahí que la CATOS proponga una cierta tolerancia metodológica que permita a estos programas desarrollarse y también que permita a los programas regresivos recuperarse si es que pueden, si es que pueden. Así que el juicio instantáneo sobre la racionalidad de un cambio científico es imposible. No hay racionalidad instantánea en la ciencia. Es muy difícil decir cuándo un programa de investigación ha degenerado más allá de toda esperanza o cuando uno de los dos programas ha conseguido una ventaja decisiva sobre el otro programa. La Cato llega a poner el ejemplo del programa atomista que comienza en la antigua Grecia con los atomistas griegos, principalmente Leucipo y Demócrito, y que luego pasa por una fase degenerativa que atraviesa toda la Edad Media para recuperarse al comienzo de la ciencia moderna, aunque de forma ya clara con las ideas de Dalton en el siglo XIX. Así que fijaos, si ese es un programa de investigación científica, el programa atomista, pues pasó por una fase degenerativa de más de 20 siglos y sin embargo luego se recupera. Si esto es así, obviamente la perspectiva histórica tiene que ser larguísima, no ya larga, sino larguísima. Sobre la racionalidad del cambio científico, según Lacato, solo podemos juzgar cuando ha pasado un tiempo suficiente y a veces un tiempo enorme, como en este caso, en el caso del atomismo. Por eso, los científicos que siguen defendiendo un programa en una fase regresiva no se comportan irracionalmente. No se comportan irracionalmente porque ellos tienen la esperanza de que ese programa pueda recuperarse y volver a ser un programa progresivo. Y eso, además, ha ocurrido alguna vez en la ciencia. Bueno, este falsacionismo, Lakatos lo presenta como una mejora del falsacionismo popperiano en varios aspectos, entre ellos del que acabamos de ver, de que la falsación sofisticada es mucho más real si la comparamos con la falsación estrictamente popperiana, es decir, se da en la ciencia real, tal y como Lakatos propone y no como propone Popper, pero además hay un punto en el que Lakatos considera que su propuesta mejora a la de Popper. Recordaréis que al final del tema dedicado a los primeros modelos racionalistas, cuando vimos el modelo de Popper, dijimos que había un problema para conectar el grado de corroboración y el grado de verosimilitud. Un problema desde los planteamientos popperianos. El grado de corroboración, recordaréis que era el historial de éxitos de una teoría a la hora de resistir los intentos de falsación. Cuanto más intentos de falsación haya pasado una teoría y cuanto más
rigurosos hayan sido, porque más falsable es la teoría, pues tanto mejor. De manera que una teoría muy improbable, pero que aún así haya pasado con éxito los intentos de falsación, pues es una teoría con un alto grado de corroboración. Y ya dijimos que esto no tenía nada que ver con el grado de confirmación de los neopositivistas. Popper en ningún momento dice que ese grado de corroboración sea garantía de la verdad aproximada o de la probabilidad de verdad de la teoría. Por eso no tiene nada que ver con el grado de confirmación. Es decir, un alto grado de corroboración no es garantía de que la teoría sea eh, más probablemente verdadera y menos aún de que sea verdadera. Una teoría con un alto grado de corroboración puede quedar falsada mañana mismo. Eh, Ahora bien, cuando utilizamos las teorías para hacer predicciones, suponemos que una teoría con un alto grado de corroboración es mejor, porque ha tenido un historial de éxitos bastante grande. Y si ha tenido un historial de éxitos predictivos bastante grande, es decir, si muchas de sus predicciones se han ido cumpliendo en el pasado, uh, esperamos que esas predicciones que hacemos con la teoría hacia el futuro se cumplan también. Y por eso decimos que la teoría es verosímil, tiene un alto grado de verosimilitud. Pero esta inferencia, y ya esto es lo que comentamos al final de aquel tema, es una inferencia inductiva. La conexión entre los éxitos pasados de una teoría y los éxitos futuros es un razonamiento de tipo inductivo, puesto que la teoría ha tenido éxito en el pasado, concluimos que la teoría seguirá teniendo éxito en el futuro. Es una conclusión siempre hipotética, como cualquiera de un razonamiento inductivo, puede estar equivocada, puede falsarse mañana la teoría, pero aún así suponemos que ese éxito pasado va a continuar. Bien, dijimos que Popper no podía defender algo así coherentemente porque Popper estaba rechazando desde el principio la idea de la validez lógica de las inferencias inductivas. Pero Lakatos no tiene ese problema. Lakatos no rechaza en ningún momento la validez lógica de la inducción, todo lo contrario, considera que la inducción es un modo de inferencia utilizado habitualmente en la ciencia. Por eso, él defiende que hay un principio inductivo que se fundamenta en la correlación existente entre el grado de corroboración y el grado de verosimilitud. Es decir, para Lakatos se debe defender con toda legitimidad que una corroboración creciente es un signo de verosimilitud creciente. Y esto es algo que Popper no podía hacer, según Lakatos, pero yo creo que en eso tenía toda la razón y otros críticos también lo habían señalado, ¿eh? Que Popper estaba procediendo inductivamente en ese punto, pese a que no podía hacerlo. Y luego hay otro aspecto interesante en los planteamientos de Lakatos. Según Lakatos, su metodología, la metodología de los programas de investigación científica, permite establecer una separación entre la historia interna y la historia externa de la ciencia. Esta es una distinción que generó mucha discusión y que fue muy criticada, pero centrémonos en la distinción. Lakatos considera que la historia de la ciencia se puede hacer, se puede elaborar atendiendo únicamente a los aspectos estrictamente racionales de la ciencia. Es decir, aquellos puntos, aquellos instantes históricos
en los que la ciencia, los científicos, se comportaron de forma racional. No se dejaron influir por factores externos, por factores sociales, políticos, ideológicos, religiosos, etc. Entonces, si hacemos la historia de la ciencia basándonos en esos episodios en que los científicos actuaron de forma estrictamente racional, y cuando es así, hacemos una redescripción de lo que debería haber sido el desarrollo de la ciencia si los científicos en ese momento se hubieran comportado de una forma estrictamente racional, estamos haciendo una reconstrucción racional y normativa de la historia real de la ciencia, y es la historia interna de la ciencia. Por lo tanto, la historia interna de la ciencia no es real de la ciencia. Sería una historia reconstruida de manera que la ciencia pareciera como un proceso de sustitución de teorías basado únicamente en razonamiento y en evidencia empírica. Esto no es algo demasiado alejado de lo que muchas veces nos ofrecen los libros de divulgación e incluso algunos manuales de ciencia. Los libros de historia serios, de historia de la ciencia serios, no son así, obviamente. No son así. Pero esas historias de la ciencia, por ejemplo, que solo recogen los éxitos y nunca los fracasos, y que señalan siempre a esos éxitos como un camino lineal que conduce justamente hasta las teorías que defendemos hoy día, pues sería algo así. Sería una historia interna de la ciencia. La historia externa, en cambio, según Lakatos, sería una historia empírica que recogería los factores residuales en la historia real de la ciencia que no fueron racionales. Que no fueron racionales. Es decir, aquellos episodios donde los científicos actuaron de una forma no racional, donde se dejaron llevar por razones políticas, ideológicas, sociales, etcétera, etcétera. Bueno, lo que dice Lakatos es que lo fundamental, lo que debería haber sido la historia real, es la historia interna. La historia real de la ciencia no ha sido la historia interna, pero es lo que debería haber sido. Y la historia externa lo que explica es la desviación que en determinados momentos se ha producido en la historia real con respecto a esa reconstrucción racional. Una desviación que, como no es racional, tiene que ser explicada mediante los factores externos. Bueno, pues lo que dice Lakatos es que su metodología de los programas de investigación científica es la propuesta metodológica que menos residuos no racionales deja para la historia externa. ¿Qué quiere decir con esto? Pues lo que quiere decir es que la visión del cambio científico que ofrece la metodología de los programas de investigación científica es la que permite, en comparación con la de Popper y en comparación con la neopositivista, es la que permite mostrar como racionales más episodios de la historia real de la ciencia, dejando, por lo tanto, un residuo más pequeño para esos episodios no racionales que habría ya que explicar mediante factores externos. Es decir, lo que Lakatos está defendiendo es que su concepción de la racionalidad del cambio científico es más amplia que las anteriores, particularmente que la de Popper y los neopositivistas, y por lo tanto, ligada a dejar fuera de la historia
se ve menos obligada a dejar fuera determinados, determinados episodios. Muy bien. Como estamos viendo, el modelo de cambio científico que propone Lakatos sería un modelo racionalista en el sentido que estamos dándole a este término, a esta expresión, en estos temas. En el sentido que tomamos, os lo recuerdo, de la obra de Newton Smith, La racionalidad de la ciencia. Sería un modelo racionalista porque marca un objetivo de la ciencia que es el que perseguirían los científicos, que coincide con el de Popper, es el logro de teorías crecientemente verosímiles, con mayor grado de verosimilitud, y por otro lado, establece también un criterio de comparación, criterio racional de comparación, que sería, en el caso de Lakatos, el carácter progresivo o regresivo de los programas de investigación. Otra cosa es, como ahora vamos a decir, que ese criterio sea de fácil aplicación, pero al menos es propuesto como un criterio racional para comparar teorías y ver en qué medida se acercan al objetivo propuesto de la ciencia, que sería el aumento de la verosimilitud. ¿Qué críticas ha recibió el modelo o la metodología de los programas de investigación científica de Lakatos? Bueno, la crítica más obvia, que se la hace su propio amigo y colega Paul Feyerabend, pero que está también en otros autores, como el propio Newton Smith, es que este modelo en realidad no tiene fuerza normativa, porque cualquier cosa que haga un científico se vería como racional, se vería como aceptable desde el punto de vista del modelo. Si un científico se mantiene fiel a un programa de investigación regresivo, hace bien, porque el programa puede estar pasando por una fase regresiva momentánea y recuperarse. Pero si un científico cambia su adhesión a un nuevo programa de investigación porque es progresivo, también hace bien, porque como es un programa progresivo, pues es apostar por ese nuevo programa que está haciendo predicciones nuevas y algunas de ellas se están cumpliendo. Entonces, haga lo que haga, un científico está haciendo bien. No tendría mucho sentido establecer ahí una determinada conducta como irracional. Por mucho que Lakatos diga que lo que se necesita es una perspectiva histórica, una perspectiva larga para juzgar la racionalidad del cambio científico, lo cierto es que él mismo admite que esta perspectiva histórica puede ser muy larga, muy larga. Y por lo tanto, solo el historiador, pero el historiador de varios siglos después, podría juzgar con criterios suficientes la racionalidad de un cambio científico. Por lo tanto, ese modelo en la práctica se vuelve inútil. Una segunda crítica, y esta se la formula Larry Laudan y también Newton Smith, es que este criterio, esta metodología de los programas de investigación científica, no toma en cuenta el hecho de que en un momento histórico determinado, los científicos utilizaron unos criterios concretos para evaluar el cambio de teoría que no tienen por qué coincidir con los criterios que proponemos en la actualidad y que serían los criterios, por ejemplo, que establece la propia metodología de Lakatos. Es decir, Laudan insiste mucho, como veremos después, en que nuestras metodologías van cambiando históricamente. Los métodos científicos, y observad que lo digo en plural, porque como os comenté, hay que ir asumiendo que no existe
un método científico único. Los métodos científicos han ido cambiando a lo largo de la historia, igual que han ido cambiando las teorías. Y por lo tanto, no tiene mucho sentido juzgar la racionalidad del cambio científico desde los procedimientos metodológicos actuales. Eso sería tan anacrónico como interpretar a un experimento crucial desde esta perspectiva presente y desde el apoyo que presta a una teoría actualmente aceptada. Hay que juzgar si los científicos se comportaron racionalmente atendiendo a los criterios que en aquel momento estaban vigentes. Si aceptaron esos criterios y los aplicaron correctamente, el cambio científico sería racional, aunque no coincidiera con lo que guíamos sobre ese científico en el momento actual de acuerdo con los criterios actuales. Es decir, lo que vendría a decir esta crítica es que hay que aceptar una perspectiva histórica también en metodología. Los métodos de la ciencia han cambiado históricamente y eso hay que tenerlo en cuenta. Una tercera crítica, y esta sería común para la propuesta popperiana, es que no podemos especificar medidas concretas del contenido empírico de las teorías. No se puede medir el contenido empírico de las teorías. Otra crítica, esta la formula Newton-Smith, es que Lakatos tampoco consigue vencer del todo el problema de la conexión entre corroboración y verosimilitud. Es verdad que Lakatos asume que hay ahí un salto inductivo, pero según Newton Smith, este salto inductivo no está lo suficientemente garantizado. En quinto lugar, hay una dificultad también para asumir el elemento convencionalista que hay en Lakatos con el elemento realista. Porque en efecto, también en Lakatos hay un elemento convencionalista importante. No lo hemos mencionado ahora, pero lo mencionamos en un tema anterior. Para Lakatos, el núcleo firme, recordar que era uno de los componentes del programa de investigación, el núcleo firme del programa de investigación se considera infalsable por convención, se considera intocable. El impacto de los intentos de falsación va a ser cinturón protector de hipótesis auxiliares y no al núcleo firme. Por lo tanto, ese núcleo firme, al menos durante un tiempo, no siempre, pero durante un tiempo, ese núcleo firme se considera convencionalmente al menos como infalsable. Este elemento convencionalista sigue planteando disfunciones desde una perspectiva realista, que es la que Lakatos quiere defender. Y luego, finalmente, esta distinción que hemos visto entre historia interna y historia externa, y la identificación de la historia interna con la parte racional de la ciencia, pues son bastante discutibles, por decirlo suavemente, desde la perspectiva de un historiador, pero también desde una perspectiva epistemológica. Esa reconstrucción de la historia interna es pura ficción, en última palabra. Muy bien. Con eso hemos visto el modelo de cambio científico que propone Lakatos y vamos a ver ahora el de Laudan. Laudan ofrece también un modelo racionalista que intenta responder a las críticas que recibieron los modelos de Kuhn, perdón, del neopositivismo y Popper, pero hay una renuncia importante que debe hacer, considera él, para mantener la racionalidad del cambio científico. Y es renunciar a la idea de la verdad o de la verosimilitud como meta de la ciencia.
El progreso científico es descriptible en términos racionales, pero solo si abandonamos la idea de que se trata de un progreso hacia una verdad objetiva o hacia un mayor grado de verdad aproximada. Vamos a basar ahora en su obra El progreso y sus problemas, pero luego diremos, ya en la siguiente clase, diremos algo más de lo que establece Laudan en otras obras posteriores. El progreso y sus problemas es una de las últimas grandes obras que se escribe sobre lo que se llama filosofía general de la ciencia, ¿no? Luego hay algunas otras que se podrían mencionar, por ejemplo, Philip Kitcher, la obra de Philip Kitcher, El avance de la ciencia, se, se puede considerar una gran obra muy influyente sobre filosofía general de la ciencia, pero después de estas ya no hay ninguna otra gran obra influyente que hable de la ciencia en general o del progreso científico en general o de cómo cambian las teorías en general. Lo que se produce después es una especialización de los trabajos de los filósofos de la ciencia centrada en ciencias concretas y por lo tanto se abandona la pretensión de dar una visión general de la ciencia y del progreso científico. Puede que haya alguna otra obra que ahora se me escape, no recuerde, pero desde luego ya no ejercen una gran influencia, una influencia tan grande que aparezca recogida en los manuales de filosofía de la ciencia. Bueno, Laudan lo que trata de mostrar fundamentalmente en esta obra es que la verdad no es una meta que deba proponerse la ciencia y que desde luego el filósofo puede explicar perfectamente el cambio científico, el progreso científico, sin recurrir para nada a la verdad, a la idea de verdad. Con esto Laudan no pretende decir que no exista la verdad, no es un postmoderno, no es un relativista, no niega que la noción de verdad tenga sentido, de verdad como correspondencia en el sentido clásico, ¿no? Incluso, ¿no? Y ni siquiera niega que las teorías científicas sean verdaderas o aproximadamente verdaderas o que se acerquen cada vez más a la verdad, ¿eh? Él no niega esto. Lo que sí dice es que esto no es algo a lo que podamos recurrir para explicar el progreso científico, sencillamente porque la verdad no sería sino una meta utópica. Es decir, la verdad sería, si propusiéramos la verdad como meta de la ciencia, como objetivo de la ciencia, sería una meta acerca de la cual no podríamos saber nunca si estamos haciendo progreso, si estamos acercándonos a ella. Eh, este tipo de metas que llama utópicas, no tienen ninguna utilidad porque eh, no hay forma de establecer ningún criterio aceptable de progreso hacia esa meta. Y por lo tanto, si esa fuera realmente la meta de la ciencia, no podríamos saber si nos estamos acercando a ella. Lo que dice Laudan en este libro es que hay que sustituir esas metas trascendentales, esas metas utópicas, por objetivos o metas que sean inmanentes, que sean alcanzables y sobre todo que sean metas sobre las cuales podamos establecer
criterios claros de acercamiento a ellas. Se podrían proponer varias, pero a Laudan le parece que la más acertada para explicar el desarrollo de la ciencia sería una que ya está en Kuhn, aunque Laudan, disculpad si a veces confundo estos dos nombres, cuando diga a partir de ahora Lakatos querré decir Laudan normalmente. Laudan la propone como propia y es la efectividad en la resolución de problemas. La ciencia no es una actividad de búsqueda de la verdad ni de la verosimilitud, sino que es una actividad fundamentalmente de resolución de problemas, de resolución de problemas. Y por lo tanto, la ciencia progresa en la medida en que las teorías nuevas resuelven más problemas que las precedentes y uh, mejoran a las anteriores en esa efectividad, en esa efectividad. No hay aquí una acumulación de verdades como proponía el neopositivismo o de teorías bien confirmadas, ni tampoco hay un aumento del contenido de verdad o de la verosimilitud como proponía Popper. Lo que hay, eso sí, es un aumento de la efectividad de la resolución de problemas. Ya vimos que Kuhn afirmaba algo parecido, aunque también con ciertos problemas para mantenerlo coherentemente, de acuerdo con sus presupuestos, y era la idea de que los nuevos paradigmas eran mejores que los anteriores porque resolvían más y mejores problemas. Bueno, la cuestión clave entonces es de aclarar qué entiende Laudan por problema y qué entiende Laudan por solucionar un problema. Por solucionar un problema. Digamos, y con esto acabamos la clase de hoy, que hay dos tipos de problemas según Laudan. Los problemas empíricos y los problemas conceptuales. Esta distinción es importante porque para Laudan, como veremos, la visión del progreso científico ha estado centrada en los problemas empíricos, en la resolución de problemas empíricos. Y se ha tendido a ver el progreso científico como un progreso en el que las mejores teorías han conseguido resolver más problemas de tipo empírico, es decir, relacionados con la explicación de hechos, de hechos. Y sin embargo, para él, los problemas conceptuales tienen una gran importancia porque muchas veces el progreso científico se debe a que una nueva teoría que no resuelve muchos problemas empíricos nuevos, o quizás ninguno, sin embargo es capaz de disolver, de solventar un viejo problema conceptual. Laudan sugiere que esto es una novedad epistémica, resaltar la importancia de los problemas conceptuales, pero lo cierto es que esto se puede localizar en algunos autores previos. Por ejemplo, esto lo deja muy claro también en el siglo XIX William Whewell, un autor del que hablamos al principio, mencionamos más bien, ¿no? ¿Cómo entiende Laudan un problema empírico? Veamos la definición que da. Y fijaos que es una definición en la que la noción de verdad está ausente. Un problema empírico, dice él, es cualquier cosa acerca del mundo natural que nos sorprende como extraña o que necesita una explicación. Y además, un problema empírico, para serlo,
no necesita describir con precisión un estado de cosas real. Todo lo que se requiere es que alguien piense que es un estado de cosas real. Fijaos que está diciendo que un problema empírico es sencillamente algo que es percibido como necesitando una explicación, pero no tiene por qué ser un estado de cosa real. Esto es importante. No tiene por qué ser un estado de cosa real. Por eso dice él, en el siglo XVII, fue un problema empírico determinar las costumbres de los grandes monstruos marinos que devoraban embarcaciones. Hoy día diríamos, pero bueno, eso era un problema falso porque no existen esos grandes monstruos marinos que devoran embarcaciones. Bueno, hoy lo percibimos así, pero eso no importa, como lo percibamos hoy día. Lo que importa es que en aquel momento, en el siglo XVII, se veía como un estado de cosas real que necesitaba de una explicación. Y eso le convierte entonces, según Laudan, en un problema empírico legítimo. Un problema empírico que la ciencia debe responder, debe solventar. Esto, como veremos, pues lleva a ciertos problemas, a ciertos problemas. Pero lo vamos a dejar hoy aquí, ¿de acuerdo?